de frente a esta hora, 6 de la mañana, 48 minutos, con Luis Alberto Gómez Castrillón. Él es abogado docente de la Universidad San Buenaventura. Abogado, bienvenido al Consejo de Redacción. Muy buenos días, Catalina. Muy buenos días, Claudia. Buenos días. Vamos a hablar de un tema que ha sido objeto de discusión, además agenda en la opinión pública, y es la imputabilidad en los menores de edad. Vemos como dos casos muy mediáticos, centrales hoy en día en las noticias, y es el caso del senador Miguel Uribe Turbay, un joven de apenas 15 años involucrado, quien coge el arma y dispara, atentando contra la vida del senador. Y anoche en el municipio de San Andrés de Cuerquia, pues tuvimos un suceso también muy lamentable con un concejal que pierde la vida a manos de un joven de 17 años. ¿Qué es lo que está pasando con los menores? La instrumentalización de los menores al mando de estas fuerzas criminales y la imputabilidad hoy en día. ¿Cómo es la ley hoy para los jóvenes? Bueno, lamentablemente en un país como Colombia, que estamos llenos de tanta violencia, los grupos insurgentes, los grupos armados, los grupos ilegales utilizan los menores, los instrumentalizan para las actividades delictivas. ¿Por qué? Porque hay una diferenciación en el tratamiento punitivo. Hoy el marco legal frente a los menores lo tenemos en el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del año 2006, y es importante tener en cuenta que si tiene menos de 14 años no hay responsabilidad penal, y entre 14 a 18 años tenemos un sistema de responsabilidad penal, pero va a tener un enfoque diferenciado en relación con los adultos. Entonces, claro, cada vez es más común y es una triste herencia, por ejemplo, que nos dejó todo el narcotráfico de los años 80, la utilización de los menores para cometer crímenes. ¿Cuál es la diferencia hoy entre este sistema penal para un joven de 19, 20 años a uno de responsabilidad dentro del código que acoge al adolescente? Hay dos grandes diferencias, y la primera es el cambio de enfoque y las gafas que nos tenemos que ver para analizar la responsabilidad penal de los adolescentes. ¿Por qué? Porque en este sistema de responsabilidad se busca restaurar un aspecto pedagógico, la resocialización de los menores y apoyar a los menores. ¿Por qué? Porque si están en actividades delictivas se entiende que hay una corresponsabilidad de la familia, de la sociedad en relación con lo que está ocurriendo ahí. El segundo aspecto tiene que ver con el tipo de sanciones. En el sistema de responsabilidad penal para adolescentes tenemos amonestaciones, tenemos reglas de conducta, y la excepción es privar a la libertad o privar de la libertad a estos menores, pero la privación de la libertad se tiene que hacer en unos centros especializados. Mientras que las personas después de los 18 años van a tener las sanciones penales de todos los adultos imputables, es decir, pueden tener penas privativas de la libertad en lugares de reclusión o en su lugar de domicilio, y las condiciones son completamente diferentes. Sí, pero si un menor, en este caso de 14, 15 años, comete un atentado contra el senador Miguel Uribe, como lo hemos vivido, la pena ya, o sea, este niño, ¿qué va a pasar con él? Va a estar en diferentes programas, pero cuando cumpla 18 años ya la pena vence. Bueno, con relación a eso es muy importante, y es que la Ley 1098 de 2006 establece que para delitos graves como el que ocurrió en el caso del doctor Miguel Uribe, esa tentativa de homicidio, la ley consagra que los mayores de 14 y menores de 18 se les pueden imponer privación de la libertad en centros especializados de 2 a 8 años. Eso es importante, y que cuando cumpla los 18 años deberá permanecer privado de la libertad. Sin embargo, y hay un asunto muy importante, y es que como hay un aspecto pedagógico en relación con la responsabilidad de los menores, antes de, si a él está en un proceso de restaurativo, en un proceso pedagógico, y ve que hay un proceso de integración a la comunidad, incluso se le puede permitir una libertad asistida sin que termine de cumplir la pena completa. Muchos congresistas hoy, abogado, pues están avanzando en un proyecto de ley porque dicen si el menor actúa como adulto, que pague como adulto. Y se presentará en los próximos días un proyecto de ley, quizás ya en la próxima legislatura, en el próximo mes,
que hará o propondrá que sean los menores de 14 años en adelante que puedan pagar sus crímenes, sobre todo cuando sean crímenes de tan alto calibre, como cualquier adulto de 18 años en adelante. ¿Cuántas veces se ha presentado un proyecto de este mismo estilo, un proyecto de ley en el Congreso de la República y ha pasado en esa ocasión? Pues no ha pasado en este momento, sabemos que no, pero ya se ha presentado en anteriores oportunidades. En infinidad de ocasiones siempre se ha tratado de disminuir la responsabilidad penal a partir de casos concretos, pero eso termina volviéndose una falacia. Y es claro, si hay un solo error o si hay solo dos errores, no podemos destruir el sistema. ¿Por qué? Porque eso es abandonar a los menores. Porque el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes lo que busca es, ¿qué queremos en términos generales? ¿Abandonar a nuestros menores, abandonar a nuestros niños, a nuestros adolescentes? ¿O queremos tener un enfoque de terapéutico, que estén estudiando? Entonces, claro, por ejemplo, en algún momento en ciertas administraciones municipales y en el gobierno llegaban y operativos en los barrios, pero los niños no estaban estudiando, los niños no tenían con qué ir al colegio. Entonces decían, no hacemos nada, llegando y atacando por la fuerza a estas estructuras criminales, pero el niño ni siquiera tiene el pasaje, los 3.000 pesos para ir a la escuela, no tiene ni siquiera con qué alimentarse a la hora del desayuno. Entonces, cuando usted disminuye ese sistema de responsabilidad penal, porque claro que sí, hay muchos delincuentes menores, es verdad, sí los existen, pero hay algo que se llama populismo punitivo y es que es más fácil para los gobiernos simplemente aumentar las penas o endurecer el régimen penal antes de intervenir de manera social. Por eso es muy importante todas esas actividades. Ese enfoque preventivo, restaurativo, como lo menciona, abogado, realmente funciona porque en muchos casos estos menores están reincidiendo en delitos. Vemos como los menores ya habían sido anteriormente captados o por porte de armas o por tráfico de estupefacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando en un caso de estos menores vemos que por segunda, por tercera, por cuarta oportunidad están reincidiendo cuando ese enfoque restaurativo entonces no está funcionando? Funciona. Dos de cada 5 menores que ingresan al sistema de responsabilidad penal reinciden. Esos otros 3 menores efectivamente se han integrado a labores pedagógicas, a labores sociales. ¿Por qué? Porque no es solamente ver al menor delincuente que está hoy cometiendo el delito, al adolescente que está cometiendo hoy la infracción, porque digamos que hay una categoría diferente con ellos, sino es cuál fue su contexto. ¿Por qué? Porque la Constitución Política dice que con los adolescentes o con los niños hay una corresponsabilidad de la sociedad, de la familia. Es claro, el niño que los padres no le prestan atención, el niño que no tiene los medios económicos, y efectivamente el sistema siempre va a fallar, tanto en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes como en los adultos. ¿Por qué? Porque es una ilusión pretender que con endurecer las penas, que con hacer el sistema más grave, vamos de un día para otro a mejorar todas las condiciones. Eso no existe. Pues también habría que ver la diferencia a nivel psicológico de lo que pasa por la mente de un niño de 13, 14 años a lo que pasa por la mente ya de un adolescente de 17, 18 años. Pero en caso de que se diera este cambio regulatorio en nuestro país, ¿esto además contribuiría a incrementar el hacinamiento en los centros penitenciarios? Claudia, usted toca 2 aspectos muy importantes. El primero es que desde los instrumentos internacionales se dice que los ordenamientos internos deben tener un sistema diferenciado para personas de cierta edad, pero que esa edad no debe ser tan inferior precisamente teniendo en cuenta que no se han adaptado al medio social, que no hay una madurez psicológica, que falta la integración en todos los aspectos, especialmente en las consecuencias que tienen sus actos. Un paralelo de eso, por ejemplo, es la protección a las niñas, niños y adolescentes en actos sexuales, precisamente porque entendemos que hay delitos de pornografía antes de los 18 años, prostitución antes de los 18 años, porque se entiende que queremos protegerlos hasta los 18 años y brindarles un espacio y unas condiciones. Además, porque la exigibilidad frente a un menor es muy diferente y eso hace, por ejemplo, que las estructuras armadas, los grupos delictivos utilicen los menores precisamente porque muchas veces son más temerarios frente a las acciones, no pensando tanto en las consecuencias. Uno analiza el caso del doctor Miguel Uribe y un joven de estos simplemente se para en medio de la multitud, aunque había una planeación, una proyección, una pero proyección esa de lo que sangre pasa, fría. pero esa sangre fría
pero luego sí, tenía un plan de escape, pero un plan de escape era salir corriendo. O sea, desde el análisis incluso criminológico, era un joven como que sí, me paré, fui, cometí un disparo, 2 o 3 disparos. Pensaba en la plata que iba a recibir. Pensaba en la plata que iba a recibir. Incluso hay un detalle que me parece muy particular porque al joven, momentos previos, pidió una transferencia para comprarse un helado, pidió 3.500 pesos para comprarse un helado. Y obviamente, con todo el respeto de lo que está pasando con el doctor Miguel Uribe en este momento, pero también cuando uno pregunta a ese joven qué pasaba, era un joven que no tenía mamá, era un joven que desde a los 8 años lo llevaron al bienestar familiar por una golpiza que le había dado su padre. Es un joven que con 15 años estaba en el consumo de drogas, es un joven que estaba desestructurado socialmente. Pero también muchos viven en el mismo contexto y han salido adelante y su refugio es el estudio, por ejemplo. Claro que sí, pero precisamente está en eso. Si nosotros bajamos la edad, le va a facilitar a los gobiernos que simplemente digan no voy a tener planes educativos, no voy a hacer intervención social porque la pena es muy dura y ojo pues que si no los llevo para la cárcel. ¿Y qué tal la diferenciación de los casos de esos jóvenes? Porque hay quienes también dicen, bueno, por culpa de estos casos, pues hoy un niño también se podría quedar sin papá, anoche sin el concejal, pues es un padre de familia o es un hermano, un hijo. Bueno, ahí está dado el debate porque también hace parte de nuestra pregunta del día y de hecho también es un proyecto de ley que avanzará más adelante en el Congreso de la República y un tema que hay que poner en la mesa de conversación, abogada. Muchísimas gracias a usted, Luis Alberto Gómez, abogado docente de la Universidad San Buenaventura, por acompañarnos hoy en Consejo de Redacción.